¿Qué hace que una persona pueda interpretar decenas de personajes completamente distintos sin perder su esencia? ¿Cómo es posible que un solo actor haga reír a millones, cambie de voz, de personalidad y hasta de género en cuestión de segundos? Pero hay algo aún más sorprendente. Detrás de ese humor que vemos en redes sociales existe una historia de perseverancia, censura, miedo y una pasión inquebrantable por el arte. Hoy conocerás el lado menos conocido de Eddie Suárez, el creador de algunos de los personajes más populares del humor latino. Cuando pensamos en Eddie Suárez, lo primero que viene a la mente son sus personajes. Muchos lo conocen por sus videos en redes sociales, donde interpreta a diferentes personalidades con una naturalidad impresionante. Sin embargo, ni siquiera él sabe con exactitud cuántos personajes ha creado a lo largo de su carrera. Lo curioso es que no los cuenta por cantidad, sino por categorías. Tiene los personajes cubanos, donde aparecen figuras muy queridas por su audiencia, como Sumailín, la mamá y el novio. También están los personajes inspirados en diferentes países de Latinoamérica, como las presentadoras de televisión, reporteras y otros perfiles que representan costumbres muy particulares de cada cultura. Además, ha construido todo un universo de personajes basados en las clásicas telenovelas, exagerando sus dramas y estereotipos para convertirlos en comedia. Esa capacidad para observar el comportamiento humano y transformarlo en humor es una de las razones por las que millones de personas conectan con su contenido. Sus personajes no solo hacen reír, sino que reflejan situaciones que cualquiera ha vivido o ha visto alguna vez. Durante la entrevista incluso dio una pequeña demostración de su talento. En cuestión de segundos pasó de ser Eddie Suárez a convertirse en Sumailín, uno de sus personajes más populares. El cambio fue inmediato. No solo modificó la voz, sino también la postura, la expresión facial y la forma de hablar. Poco después hizo lo mismo con su personaje de la reportera, demostrando la facilidad con la que cambia completamente de personalidad frente a una cámara. Uno de los proyectos que más ilusión le ha generado es la telenovela Mi castigo es amarte. Se trata de una producción creada especialmente para YouTube, compuesta por 10 episodios donde interpreta 7 personajes completamente distintos. La idea resulta tan curiosa como desafiante. Todos esos personajes interactúan entre sí dentro de la misma historia, recreando todos los clichés del melodrama latinoamericano. Celos, traiciones, amores imposibles, villanos exagerados y giros inesperados forman parte de una producción que mezcla el humor con el homenaje a las telenovelas clásicas. Pero hay una pregunta que, según cuenta entre risas, recibe constantemente de sus seguidores. ¿Cómo desaparece la barba cuando interpreta personajes femeninos? Su respuesta refleja perfectamente su sentido del humor. Dice que cuando entra en el personaje simplemente deja de sentir la barba. Es una forma divertida de explicar que el verdadero trabajo está en la interpretación y no en intentar crear una ilusión perfecta. El público acepta el juego porque lo realmente importante es el talento con el que da vida a cada personaje. Más allá del contenido digital, Eddie decidió enfrentar uno de los mayores retos de su carrera: subirse solo a un escenario para presentar su primer espectáculo en vivo. Aunque muchos podrían pensar que alguien con millones de reproducciones en Internet no tendría miedo de actuar frente al público, la realidad fue completamente diferente. Él mismo confesó que durante mucho tiempo evitó hacer un show unipersonal porque sentía una enorme responsabilidad. Mantener al público entretenido durante todo un espectáculo sin depender de la edición de un video ni de una pantalla era un desafío completamente distinto. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por ese temor, decidió convertirlo en el combustible para seguir creciendo. Según sus propias palabras, utilizó el miedo como gasolina. Ese espectáculo prometía reunir a muchos de sus personajes más conocidos de una forma que sorprendería incluso a quienes siguen su trabajo desde hace años. Detrás de todo ese éxito hay una historia que comenzó mucho antes de las redes sociales. Eddie inició su camino artístico en el teatro de aficionados en Cuba. Como muchos actores, comenzó actuando por pasión, aprendiendo sobre el escenario y desarrollando poco a poco su talento hasta formar parte de una compañía profesional. Fue precisamente esa formación teatral la que más tarde le permitiría interpretar tantos personajes distintos con tanta naturalidad. Durante la pandemia, encontró una nueva oportunidad para crear.
mientras gran parte del mundo permanecía encerrado, escribió y protagonizó la serie 10 latidos por segundo, un proyecto realizado para YouTube que le permitió seguir desarrollando historias cuando muchos escenarios permanecían cerrados. Pero esa etapa también estuvo marcada por momentos muy difíciles. Uno de los pasajes más impactantes de la entrevista llega cuando habla de la censura que vivió en Cuba. Explica que las historias que contaba abordaban temas que normalmente no aparecían en la televisión oficial. Eso provocó que comenzara a tener problemas con la seguridad del Estado. Lo más sorprendente fue descubrir que una persona muy cercana a su proyecto era en realidad un infiltrado. Su sonidista, alguien con quien trabajaba habitualmente, terminó revelándose como miembro de la policía política. Según cuenta Eddie, un día apareció en su propia casa vestido con uniforme militar. Una situación que parece sacada de una película de espionaje, pero que él vivió en primera persona. A pesar de esas experiencias, nunca abandonó su deseo de crear. Quizás por eso su historia conecta con tantas personas, porque demuestra que el humor también puede convertirse en una forma de resistencia, de expresión y de libertad. Actualmente, Eddie Suárez supera el 1.000.000 de seguidores en Instagram, una cifra que muchos creadores consideran el sueño de cualquier influencer. Sin embargo, su visión sobre las redes sociales es muy diferente a la de quienes solo buscan viralizar contenido. Él mismo asegura que prefiere administrar personalmente sus cuentas. No delega completamente la comunicación con su comunidad porque considera que la conexión con el público forma parte de su trabajo como artista. También reconoce que podría obtener muchas más reproducciones si se enfocara únicamente en seguir tendencias o crear contenido pensado para generar la mayor cantidad posible de interacciones. Pero esa nunca ha sido su prioridad. Su objetivo siempre ha sido contar historias, crear personajes, construir pequeñas escenas donde el humor nazca de situaciones cotidianas y no únicamente de bromas rápidas. Quizás esa sea una de las principales razones por las que personas de diferentes países logran identificarse con su trabajo. Aunque muchos de sus personajes nacieron inspirados en la cultura cubana, sus historias también conectan con venezolanos, colombianos, mexicanos y prácticamente cualquier latinoamericano. Las diferencias culturales terminan convirtiéndose en un punto de encuentro donde todos encuentran algo familiar. Y hay otro aspecto del que se siente especialmente orgulloso: el tipo de humor que realiza. En una época donde muchas veces la polémica parece ser la forma más fácil de conseguir atención, Eddie apuesta por un humor limpio, familiar y respetuoso. Un humor que puede disfrutar un niño junto a sus padres o un abuelo junto a sus nietos. Eso demuestra que hacer reír no siempre requiere recurrir al insulto o a la controversia. Al final, la trayectoria de Eddie Suárez nos recuerda que detrás de cada video de pocos minutos existe un enorme trabajo creativo, años de preparación y experiencias que el público muchas veces desconoce. Desde sus inicios en el teatro cubano, pasando por los momentos de censura, la creación de proyectos independientes, el éxito en redes sociales y el desafío de presentarse en vivo, su historia es la prueba de que el talento necesita disciplina, perseverancia y mucho valor. Porque interpretar personajes es mucho más que cambiar una voz o ponerse una peluca. Es observar la vida, entender a las personas y encontrar la manera de transformar todo eso en historias que hagan reír, emocionar y conectar con millones de espectadores. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál es tu personaje favorito de Eddie Suárez? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para descubrir más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.